En estos últimos años hemos visto un incremento en la frecuencia y en la intensidad de los desastres naturales, las guerras, la persecución de cristianos y las enfermedades. Muchos temen que estemos viviendo el final de los tiempos. Pareciera que los últimos días están cada vez más cerca. Esto ocasiona temor a muchos, incluyendo a cristianos. ¿Cuál debe ser la respuesta de los creyentes frente a las predicciones del día del juicio final y a las noticias relacionadas? En este episodio comentaremos las razones por las cuales el cristiano no debe tener miedo al fin del mundo. Soy Joel Vilches y esto es Cosmos Bíblico. Acompáñanos. Desde años previos al 2012, año en el cual se anunciaba un fin del mundo, de acuerdo a unas supuestas profecías mayas, cierto número de personas fueron afectados por la gran cantidad de teorías que flotaban acerca del fin de la humanidad. Sufrieron de un trastorno que consistía en un tipo especial de miedo, al que se le ha acuñado un nombre: docefobia, término con el que se habla del temor irracional e intenso que afecta la salud mental y el buen desarrollo de las vidas de quienes temen al fin del mundo. La docefobia es solo una de las muchas que componen la lista de fobias existentes. Pero, sin importar el factor detonante, las manifestaciones son similares. Cuando la persona se ve expuesta a lo que teme, puede sentir taquicardia, sensación de falta de aire, temblores, deseo de huir, pánico y miedo. Obviamente, este caso de trastorno psicopatológico ya es extremo, pero existen personas, incluso cristianos, que tienen cierto temor a lo que pueda ocurrir si llegase el fin del mundo. Alguien que no ha tenido un encuentro con Cristo, obviamente tendrá razones para tener miedo al fin de los tiempos. Pero nos haríamos la pregunta: ¿puede un cristiano verdadero tener miedo al fin del mundo? La respuesta es no. A continuación comentaremos las razones. Como cristianos ya contamos con la mayor razón para no tener miedo al fin de los tiempos. Si Dios es tu Padre, realmente no hay nada de qué preocuparse por los últimos días. Lucas 12:32 dice: No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Jesús llamó a sus discípulos manada pequeña, animándolos a no tener miedo. Como creyentes hemos sido escogidos y somos de gran valor para Dios. Si somos de Cristo e hijos de Dios y tenemos seguridad en la salvación, no hay razón para tener miedo a los juicios de los últimos tiempos. La Biblia dice lo que sucederá en el fin y es esperanzador. Antes de la tribulación, los creyentes verdaderos y fieles serán librados de los juicios descritos en las profecías. Conocemos a este evento como el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18 afirman lo siguiente: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Se conoce como el arrebatamiento o el rapto al momento en el cual Dios levantará a su iglesia y la sacará de la tierra. Los que hayan muerto en Cristo resucitarán, y los seguidores de Jesús que aún estén vivos serán quitados de la tierra. Desde ese instante la iglesia estará con Dios por la eternidad. Todos los cristianos, incluyendo aquellos que estén vivos cuando Cristo regrese, vivirán con Él para siempre. En vez de temer el futuro, estamos llamados a esperarlo con gozo. En Cristo seremos arrebatados para encontrarnos con Él y estaremos siempre con el Señor. Algo que precisar: esta promesa es para aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Un cristiano nacido de nuevo puede estar seguro de su salvación y confiar que Dios también nos librará de los días del juicio. Es cierto que la Biblia muestra las señales del fin, pero también afirma que es imposible para cualquier persona saber con seguridad cuándo ocurrirá realmente el fin de los tiempos. En lugar de centrarnos en fechas, disputas y rumores, deberíamos concentrarnos en llevar el Evangelio a la mayor cantidad posible de personas. Con base a todo esto, el cristiano tiene 5 razones para no tener miedo al fin del mundo. 1. Sabemos a quién pertenecemos. Somos del Señor. No existe nada ni nadie que pueda alejarnos de sus brazos. Pertenecemos al Dios Todopoderoso, Padre amoroso, que jamás abandona a sus hijos. La Biblia nos dice en Juan 10, 27 y 28: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No permitamos que la mentira y el engaño del maligno nos hagan dudar de nuestro Señor. 2. Dios está con nosotros. No estamos solos. Podemos estar seguros de eso. Después de su resurrección y antes de subir al cielo, Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está escrito en Mateo 28:20: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros. Es su presencia donde recibimos toda la fortaleza necesaria para hacer frente a las pruebas de esta vida. Y junto con esta promesa se nos dio el mandato de predicar el Evangelio. 3. Dios es bueno y tiene todo el control. La realidad es que la bondad de Dios no ha terminado y todavía Él está en control de todo lo que sucede. Salmo 105 dice lo siguiente: Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aún en medio de la incertidumbre de los tiempos presentes y de las circunstancias que no logramos comprender, tenemos que seguir confiando en la bondad, el amor y el poder de nuestro Dios. 4. Sabemos quién es el vencedor. Puede que veamos mucha maldad a nuestro alrededor y que las circunstancias parezcan confusas, pero en realidad ya conocemos el final. Jesús venció. Sí, Él ya venció el poder de la muerte y al diablo. Está escrito en 1 Corintios 15, 55 al 57: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Jesús tenemos paz en medio de las circunstancias y vida en abundancia.
Esa es la vida que Él nos consiguió por medio de su muerte y su resurrección. 5. Conocemos nuestro destino final. En Apocalipsis encontramos detalles sobre cómo será el fin del mundo. Sabemos lo que sucederá. Esta tierra pasará, no existirá más, pero los hijos de Dios, los que hayamos recibido a Jesús como Señor y Salvador, moraremos con Él por la eternidad. Apocalipsis 21, 3 y 4 afirma lo siguiente: Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El sufrimiento, dolor, la muerte, la incertidumbre y los desastres, todo eso terminará. Quienes hemos confiado en Cristo, viviremos eternamente con nuestro Padre Celestial. Gozaremos del cielo nuevo y la tierra nueva, y alabaremos a nuestro Dios por siempre. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano ante el fin del mundo? Obviamente no debe ser una de miedo. El miedo no viene de Dios. Cuando sentimos que el miedo por el fin del mundo quiere apoderarse de nuestros corazones, debemos rechazarlo en el nombre del Señor. Servimos al Dios Todopoderoso, lleno de amor y misericordia, que cuida de sus hijos. Él nos ama con un amor perfecto que echa fuera todo temor. Pero si no eres cristiano, es decir, no has tenido un encuentro personal con Jesús, no podrás escapar de los juicios de Dios, y eso sí es motivo de miedo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Debes tener una relación personal con Jesucristo para tener vida eterna. La palabra de Dios nos dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si creemos en nuestro corazón y proclamamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos entonces salvos. Solo a través de Cristo puedes recibir el perdón de los pecados y tener eternidad con Dios. Al hacerlo, te conviertes en hijo de Dios. Serás salvo y no tendrás motivo para tener miedo al fin de los tiempos. La fe en Cristo es la que nos salva. Sin embargo, si rechazamos el llamado del Señor, estaremos sujetos a condenación. Esto es claramente evidente en Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los que no conocen a Cristo no tienen la promesa de paz para el futuro. Para ellos hay una preocupación real, porque no han solucionado el tema de dónde pasarán la eternidad. Los que conocemos a Cristo no tendríamos que tener miedo al fin de los tiempos. Por el contrario, debemos esforzarnos por vivir una vida digna de nuestra vocación, vivir con confianza, sufrir con paciencia y anticipar el regreso de Jesús. Y sobre todo descansar en el conocimiento de que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Gracias por tu atención. Si te gustó el video, danos un like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestras publicaciones. Comparte este video para que nos ayudes a difundir la palabra de Dios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Que la gracia de Dios te guíe. Dios te bendiga. Hasta pronto.